Señor, que Dios le bendiga. Amén. En esta preciosa y hermosa tarde estamos contentos, ¿verdad? Es un privilegio el poder estar con cada uno de ustedes en este hermoso día, ¿verdad? De conferencias, en donde pues el propósito es desarrollar exposiciones basadas en lo que es las Sagradas Escrituras. Qué bueno, Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos y es un privilegio el poder ser parte también de esta exposición. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es la segunda sección titulada La inspiración de las Sagradas Escrituras. Así es que yo les voy a invitar a que vayamos a la Biblia y vamos a tomar una porción en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El capítulo 3 y en su versículo 16. Cuando ya lo tenga, se pone de pie, por favor. Y de esta manera le damos lectura a la palabra del Señor. Bueno, nos dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para leer esta palabra, que nos dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, tome asiento. El tema de la inspiración, es más que todo esto está relacionado con, o tiene que ver con lo que es la protección de la revelación de Dios dada a los seres humanos, ¿verdad? En eso, esa es la parte que tiene que ver con la inspiración, ¿verdad? Tiene que ver con la protección, proteger de que no haya ninguna falla en lo que es la transmisión de la revelación de Dios a los seres humanos. Entonces vamos a ver lo que es la definición. Yo sé que pues todos, ¿verdad?, posiblemente van a querer tomar notas y esto es bien importante para que pues podamos entender sobre lo que es la inspiración. ¿Qué es inspiración? Inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores humanos para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación, para que lo que escribieran fuera realmente la palabra de Dios. Entonces, eso es la inspiración. Es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación, para que lo que escribieran fuera realmente la palabra de Dios. La inspiración, más que todo, es la acción de Dios para la preservación de la revelación. Dios iba a dar su revelación al hombre, pero él tenía que asegurarse de que esa revelación pudiera ser preservada. Y para que esa revelación estuviera protegida y fuera preservada, para eso fue necesaria la inspiración.
Dios, por ser un Dios perfecto, esperaba que su revelación permaneciera en su estado perfecto como Él la había revelado. Encontramos que al principio la transmisión oral fue la forma en que se presentó la revelación. Y esto nosotros lo encontramos a través de los diferentes hombres que expusieron la palabra de Dios, la forma como ellos empezaron a exponer la palabra fue en la transmisión oral. Incluso pues todos los primeros hombres que Dios levantó con ministerios ya en la iglesia primitiva, nosotros nos damos cuenta de que la exposición o la predicación de la palabra que ellos lo hacían por medio de la transmisión oral. Ellos no tenían un libro de texto como el que nosotros tenemos ahora. Por eso es que habían profetas y estos eran los personajes más como especializados en lo que era el trabajo de la predicación de la palabra. Eran los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque estos hombres eran los que Dios inspiraba, les inspiraba la palabra, les inspiraba el mensaje que ellos iban a predicar, porque ellos no tenían una Biblia como la de nosotros. Acabamos de escuchar de que sobre lo que era la formación del canon del Antiguo Testamento, pero los cristianos de la iglesia primitiva, pues ellos traían un mensaje un poco diferente a lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ser enseñado. Entonces, este mensaje que ellos traían, ellos no lo tenían en un libro, no lo tenían en un pergamino. Ese mensaje que ellos predicaban era un mensaje que venía, hermanos, directamente inspirado por el Espíritu Santo. Por esa razón es que ellos lo hacían a través de la transmisión oral. En los periodos en que se produjo la revelación inicial y en su escrituración, o sea, antes de que cuando comenzó la revelación y antes que se diera inicio al proceso de la escrituración, esa era la forma de presentar el mensaje de Dios, por la transmisión oral. Pero a través de la historia nos damos cuenta que la transmisión oral se vio sujeta a descomposición y modificación. Aquí no fue porque la palabra de Dios contuvo errores o que tuvo fallas, sino que esta descomposición y estas modificaciones que experimentó la transmisión oral se debió al descuido y al desvío de aquellos personajes que transmitían la palabra por medio de la transmisión oral. Entonces, por esa razón es que debido a esta descomposición y modificación fue necesario algo más que la transmisión oral, y esa es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo fue el proceso de la inspiración. La inspiración no fue algo espontáneo, como quizás nosotros creemos o tenemos idea de que la inspiración fue algo momentáneo, un momento en que el Espíritu Santo tomó control de la persona o de la mente de una persona, y que en ese momento el Espíritu Santo le inspiró la palabra que él iba a escribir, sino que la inspiración fue un proceso. Fue un proceso, no fue un momento instantáneo. Fue un proceso que Dios llevó a cabo en cada uno de los escritores de manera intermitente. ¿Qué quiere decir esto de manera intermitente? Quiere decir
de que Dios comenzó un proceso con los escritores, los escogió a cada uno de ellos y luego los preparó. Y en el momento cuando Él les iba a transmitir la revelación o les iba a inspirar la revelación de Dios, no fue de manera continua, sino que fue de forma intermitente. Para que usted tenga una idea, intermitente es, ¿verdad? Por ejemplo, la luz de un semáforo. Usted ve de que cuando la luz está intermitente es porque, ¿verdad?, está por momentos que enciende y por momentos que se apaga. Entonces, al hacer un análisis de todos los escritores de la Biblia, podemos llegar a la conclusión de que la inspiración no fue un proceso duradero, sino que fue un proceso intermitente. O sea que Dios en diferentes momentos o en diferentes ocasiones, Él empezó a inspirar a aquella persona sobre la cual Él le iba a dar la revelación de las Sagradas Escrituras. Dios escogió a cada autor e influyó en ellos y luego los preparó haciéndolos pasar por diversas experiencias y así poder usarlos para presentar la verdad exactamente como Él quería. Note que es un proceso. Primeramente Dios los escoge. Él escogió a cada, porque no fueron todas las personas. Por ejemplo, en el tiempo de la iglesia primitiva no fueron a todos los creyentes de la iglesia primitiva que Dios tomó para revelar la palabra, sino que Él los escogió. ¿Ya? Él escogió. Escuchamos ya temprano de que, por ejemplo, de entre los apóstoles, incluso no todos los apóstoles fueron escritores o se les inspiró para escribir las Santas Escrituras. Encontramos de que 2 apóstoles ahí, ¿verdad? Mateo, y escuchábamos también a Juan, que fueron porque Dios hizo una clasificación de los personajes. ¿Ya? Primeramente, Él los escoge, después que los escoge, Él los prepara, y en esta preparación es como cuando, por ejemplo, usted aparta algo, digamos una cosa, para un propósito. Eso es escoger y preparar. O sea, Dios empezó, después de que los escogió, Él los empezó a preparar. ¿Cómo los preparó? Haciéndolos pasar por diferentes experiencias. ¿Por qué razón? Porque no a todos les iba a dar la misma clase de revelación. Por esa razón, las experiencias que pasaron cada personaje no fueron las mismas que de los demás. Por ejemplo, las experiencias que pasaron los profetas del Antiguo Testamento no fueron las mismas experiencias que pasaron los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento. Fueron diferentes experiencias, pero Dios los escogió, los preparó y los hizo pasar por diferentes experiencias y así poder usarlos para presentar la verdad exactamente como Dios quería. De esta manera se preservó cuidadosamente la integridad de los escritores mediante las obras especiales de la inspiración y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró los pensamientos originales en la mente de los escritores. Luego lo guió en la elección de las palabras para expresar tales pensamientos, para escribirlos. Aquí nosotros aprendemos notamos de que Dios preservó cuidadosamente la integridad de los escritores. En otras palabras, porque han surgido muchos conceptos o teorías en cuanto a la inspiración.
Y hay algunas teorías que dicen de que cuando Dios inspiró a un personaje determinado, Dios tomó control de esa persona y le borró por completo la personalidad de esa persona y le influyó de tal manera que el hombre ya no hizo ni escribió conforme a su entendimiento o a sus habilidades personales que él tenía, sino que prácticamente se volvió como un robot en la presencia de Dios, ¿ya? Y que simplemente pues él obedecía las órdenes que le eran dadas por el Espíritu Santo. Pero aquí nosotros encontramos bien claramente que en el proceso de inspiración, Dios, o sea, el Espíritu Santo, Él preservó la integridad de cada escritor. O sea, en otras palabras, no les borró la personalidad, todas las virtudes que ellos tenían. Por eso es que nosotros encontramos de que los diferentes escritores de la Biblia, ellos escribieron basado al conocimiento y a las virtudes y cualidades que ellos tenían personalmente. No se les borró. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él cuando escribió basado a la preparación que él tenía, al conocimiento que él tenía. El contenido de las cartas, él las escribió basado al conocimiento que él había adquirido por medio del estudio. O sea, el Espíritu Santo no le borró eso. Por eso es que allá el apóstol Pedro dice cuando, refiriéndose a las cartas del apóstol Pablo, dice que hay muchos escritos, dice, de nuestro hermano Pablo, que son difíciles de entender, las cuales dice que los indoctos tuercen. ¿Por qué razón? O sea, tenían un contenido profundo de conocimiento, las epístolas del apóstol Pablo, porque ese era el grado de conocimiento que el apóstol Pablo tenía. Si no hubiera sido así, pues entonces, si hubiera sido así como dicen algunas teorías o algunos conceptos sobre la inspiración, de que Dios borró por completo la personalidad de la persona cuando tomó el control o los influyó por medio de su poder para transmitirle la palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que Dios, de esta manera, ¿verdad?, Dios preservó cuidadosamente la integridad de los escritores mediante las obras especiales de la inspiración y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró los pensamientos originales en las mentes de los escritores. O sea, cuando el Espíritu vino y tomó control, influyó en los escritores, en las personas que fueron los escritores de las Sagradas Escrituras, Él lo que les reveló fue el pensamiento original. Pero ellos escribieron basado a sus cualidades, al conocimiento y a las experiencias que ellos habían desarrollado. Todo lo hicieron así. Entonces, porque de esta manera fue como se desarrolló el proceso de la inspiración. Entonces, por eso de ahí, hermanos, que pues los escritores no escribieron lo que ellos querían, lo que ellos quisieron, sino que escribieron lo que el Espíritu les reveló que escribieran. Porque el pensamiento fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ocurrió la inspiración? ¿Cómo ocurrió la inspiración? Ya vimos cómo fue el proceso de la inspiración. Ahora vamos a ver cómo ocurrió la inspiración. En ciertos casos, Dios habló con voz audible. ¿Qué entendemos nosotros por voz audible? Voz audible es que cuando Dios habla de una forma
que nosotros estemos capacitados para poder escucharle. Esa es voz audible. ¿Ya? A veces nosotros confundimos porque decimos, Dios me habló con voz audible, y pensamos que eso de voz audible es como que es algo tan, extraordinario que, no cualquiera la va a escuchar. No, voz audible quiere decir que Dios, hermanos, Él tiene que como que reducirse a un estado donde nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de escucharle. Porque ha oído usted de muchos escritores de la Biblia que dicen que cuando ellos escucharon la voz de Dios, dice que la voz de Dios era como el estruendo de muchas aguas. ¿Ya? O sea, algo, hermanos, como truenos. Pero cuando dice de que Dios les habló con voz audible, es porque Dios, hermanos, como que se tuvo que reducir y acoplar esa voz tan poderosa que Él tiene, ¿verdad? Para poder hablarnos de la manera que nosotros estemos capacitados de escucharle y que nuestros oídos no vayan a explotar. ¿Ya? Entonces, eso es la voz audible. Entonces, Dios, hermanos, en lo que es, cómo ocurrió la inspiración, Dios les habló con voz audible. Eso pues nosotros, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Incluso pues temprano estuvimos escuchando diferentes partes de la Biblia donde los profetas decían, así me ha dicho Jehová. ¿Ya? Entonces hermanos, son pruebas de que Dios les habló con voz audible. Cuando Elías se le presentó a Acab, dice que le dijo, he aquí, le dice, no va a llover por un tiempo determinado, hasta que sea por medio de mi palabra. Ya, o sea, Dios le había hablado a Elías. O sea, Elías no es que hacía las cosas a la manera de él. No, era algo que, Dios le había hablado. Dios le habló a Elías. Y así sucesivamente a muchos de los profetas del Antiguo Testamento, Dios les habló a ellos con voz audible. ¿Ya? Por eso es que ellos decían, así dice Jehová, o así ha dicho Jehová. A otros les dio revelaciones en sueños y visiones. A uno les habló por voz audible, a otros les habló por medio de sueños y por medio de visiones. Todo esto es la forma como ocurrió la inspiración. ¿Ya? O sea, no fue solamente que Dios les habló. A otros Dios los inspiró por medio de sueños y de visiones. Por ejemplo, tenemos al profeta Isaías en el capítulo 6. Ahí dice dice Isaías, yo vi al Señor Jehová sentado, dice. Pero al principio dice, visión del profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, Dios les habló por medio de visiones y por medio de sueños. A veces les habló también a sus mentes y corazones de tal manera que supieron que era Dios quien les hablaba. Esta fue otra de las formas como ocurrió la inspiración. Dios les hizo sentir en sus mentes y en sus corazones que Dios era que les hablaba, o sea, les habló a sus mentes y les habló en sus corazones, y ellos supieron y pudieron entender que era Dios el que les hablaba. Algo bien importante que nosotros debemos de notar en esto es que no todo, o sea, la inspiración de las Sagradas Escrituras fue algo único. Por eso es que incluso ya nos dimos cuenta de que Dios escogió a los personajes. Dios los eligió, ¿ya? Porque ahora pues nosotros podemos cometer errores y podemos decir, pues yo
es sentido de parte de Dios, ¿ya? Porque usted pues quizás sintió un sentimiento en su corazón y muchas veces usted no ha sabido evaluar de dónde procede ese sentimiento, y en la ligereza para hablar usted viene y lo dice a la congregación o lo dice en público. Yo siento, o sea, Dios me ha hablado, dicen. Muchas personas así han dicho. Dios me ha hablado a mi corazón. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esto, porque, o sea, esta inspiración que Dios les hizo a estos hombres, Dios les habló de una manera, hermanos, tan convincente que ellos supieron que sí realmente era Dios quien les había hablado. Entonces, hermanos, estas son las formas como ocurrió la inspiración. Ahora vamos a ver datos que la Biblia registra referente a la inspiración. Y retomamos el versículo 16 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y aquí nos dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Número uno, el primer dato que nosotros encontramos basado en esta Escritura es que ella está declarando de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Está diciendo de que toda la Biblia o la Biblia entera es inspirada. O sea que esto quiere decir de que no hay partes, no hay ninguna parte en toda la Biblia que no sea inspirada. Toda, completamente, tal como lo hemos escuchado en la primera sección, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo fue inspirado por Dios. Esto es lo que se conoce como la inspiración plenaria de la Biblia, la cual significa que la Biblia completa es inspirada por Dios. Eso quiere decir la inspiración plenaria, o sea, la inspiración completa de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Esto contrarresta la teoría de la inspiración parcial, ¿ya? Esta teoría decía de que habían partes de las Escrituras que no habían sido inspiradas. Y por eso es que, de verdad, o sea, ellos querían poner como en entredicho o en tela de juicio la inspiración total de las Sagradas Escrituras. Pero esta parte contrarresta esa teoría o ese concepto equivocado o erróneo acerca de la inspiración, porque aquí bien claramente está diciendo la Biblia de que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, la Biblia entera es inspirada por Dios. Veamos algunos ejemplos de combinaciones en el Nuevo Testamento y el Antiguo que muestran que ambos testamentos son escrituras inspiradas. Ya vamos a ver ahí, tenga atento ahí, tenga su Biblia ahí a la mano. Vamos a ver, porque si la Biblia está formada de dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a ver unos párrafos que hacen combinación, ¿ya? Tanto del Nuevo con el Antiguo. O sea, y de esta manera están demostrando de que ambas escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo, son escrituras inspiradas. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 24:45, para que haga uso de la Biblia usted, hermano.
Lucas 24:45, nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Algo que nosotros aprendemos es que cuando la Biblia o el Nuevo Testamento habla sobre las Escrituras, se está refiriendo en algunas ocasiones se está refiriendo al contenido de toda la Biblia, a veces se está refiriendo al Antiguo Testamento y a veces se está refiriendo a una parte determinada del Antiguo Testamento. ¿Ya? O sea, siempre cuando el Nuevo Testamento habla o menciona las Sagradas Escrituras. Entonces aquí lo que nosotros encontramos es que el Señor aquí les abre el entendimiento a sus discípulos para que ellos comprendieran las Escrituras. ¿A cuál Escritura se está refiriendo? Se está refiriendo a la Escritura del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque las del Nuevo Testamento todavía no habían sido escritas. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué era lo que el Señor les estaba abriendo para que entendieran acerca de la Escritura? Era todas aquellas partes que hablaban acerca de Él. Entonces, Él les abre el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Ahora vamos a ver un párrafo que se refiere a otra parte del Nuevo Testamento que hace alusión al Antiguo Testamento, pero que se refiere a una porción determinada. Lucas 4:21. El verso 21 del capítulo 4, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí nosotros encontramos de que el Nuevo Testamento está haciendo una combinación con el Antiguo Testamento. ¿Ya? Al hacer esta combinación, él está corroborando que tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son escrituras inspiradas. Entonces, aquí el Señor está en la sinagoga de Nazaret y Él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A cuál escritura se está refiriendo? A las escrituras que encontramos en el capítulo 61 del profeta Isaías. Entonces, eso es, hermanos, las combinaciones que hacen los dos testamentos para demostrar que tanto el Antiguo como el Nuevo son escritura inspirada. Otro de los ejemplos lo encontramos en 1 de Timoteo 5:18, donde Pablo combina una referencia del Antiguo y una del Nuevo Testamento, y la escritura de Timoteo 5:18, 1 Timoteo 5:18, nos dice de la siguiente manera: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Aquí pues el apóstol Pablo está haciendo uso de dos partes. La que vimos anteriormente habla de una parte del Antiguo Testamento. Esta no, ya esta es una combinación donde Pablo está tomando dos partes, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Las está combinando y de esta manera él está corroborando de que las escrituras, o sea, tanto el Antiguo como el Nuevo, son escrituras inspiradas. Estas porciones a las cuales hace alusión el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:18, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 25, verso 4, si usted lo quiere leer, y la segunda parte del versículo de 1 Timoteo 5:18 la encontramos en San Lucas capítulo 10, versículo 7.
donde aquí es el mismo Señor Jesús que está diciendo que el obrero es digno de su salario. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver sobre lo que el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento. De esta manera, entonces, concluimos declarando que los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios. ¿Ya? Los 66, los 39 que forman el Antiguo Testamento de la Biblia de nosotros, o sea, la Biblia de la iglesia, y los 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Punto número 2. La misma porción, el 2 de Timoteo 3:16 nos dice también de que el verso que leímos nos dice también que la Biblia entera es inspirada o exhalada por Dios. ¿Ya? La palabra inspiración. ¿Ya? Expirada quiere decir porque, expirada es la acción de respirar. ¿Ya? En la acción de respirar está formada de inhalar y exhalar. ¿Ya? O respirar, ¿ya? O sea, es inhalar y expirar, pero expirar con S, no con X. ¿Ya? Porque expirar con X quiere decir algo que ya ha caducado. ¿Ya? O que alguien que ha fallecido, por ejemplo, dice, y expiró el espíritu. Está diciendo de que con X quiere decir que murió esa persona. Pero esta palabra expirar no es con X, es con S, que quiere decir que es algo que sale de la persona. Por ejemplo, en la acción de respirar, ¿ya? Inhalar es, jalar el aire hacia adentro, y exhalar es sacar el aire hacia afuera. Entonces, por lo tanto, lo que nos dice la primera parte del versículo 16 de la segunda carta de Timoteo es que la Biblia entera es inspirada o exhalada por Dios. Inspiración es un término griego, teoneusto, que es la composición es una palabra compuesta de teos, que significa Dios, y neusto, significa que es lo que salió de Dios, o lo que es, o la palabra fue insuflada por Dios, en otras palabras, exhalada por Dios. Pero hay otra interpretación de esta misma palabra inspiración, y es que es exhalar hacia el interior de una cosa. En este caso, quiere decir de que cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, él quiere decir toda la escritura fue exhalada por Dios, y a la misma vez que él la exhaló, fue introducida en el interior de las personas a quien él estaba inspirando. Este verbo nosotros también lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, cuando dice de que Dios tomó al hombre, ¿verdad? Cuando ya lo había hecho del polvo de la tierra, tomó a aquel hombre, ¿verdad? Que, estaba inerte porque era un muñeco nada más de tierra, y vino Dios y sopló en su nariz, y entonces el hombre recibió el aliento de vida. Entonces este mismo verbo es el que usa el apóstol Pablo cuando dice de que la escritura es inspirada por Dios. No podemos decir de que los hombres eran súper inteligentes y que escribieron lo que ellos querían, porque es cierto que los autores escribieron el texto, pero la revelación vino de Dios. ¿Verdad? Pues muchos pudieron haber dicho que los escritos de Pablo fueron así porque
él era un hombre súper inteligente. Pero notemos, ya nosotros ya vimos de que, o sea, él usó esa habilidad que él tenía, pero el que le inspiró los pensamientos y cada palabra que él iba a escribir o que iba a pronunciar fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, pues nosotros, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que los escritores, ellos escribieron el texto, pero que la revelación de esa escritura vino de parte de Dios. Veamos ahora otro ejemplo que encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos allá a la Biblia, el capítulo 1, verso 21. Primera carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y su verso 21. Y nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces notemos aquí, hermanos, que el apóstol Pedro está diciendo de que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ya? Quizás usted me puede decir, pero si allí no está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la profecía. Es que la profecía fue siempre inspirada por Dios mismo. ¿Ya? Aquí el apóstol Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Y él está diciendo de que de la misma manera como Dios inspiró a todos los escritores o los autores del Nuevo Testamento, fue por medio de la inspiración. De esa misma forma también el Espíritu inspiró a los profetas para que ellos hablaran y registraran esas profecías. ¿Ya? Entonces, ese verbo traer, ¿ya? Cuando dice que nunca la profecía fue traída, ese verbo traer es el mismo verbo que significa inspiración. O sea, en otras palabras, que la revelación a los profetas no les vino por otro medio, sino siempre por el mismo medio de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este versículo nos muestra claramente que Dios usó a los escritores para producir la Biblia. Nos dice que el Espíritu Santo los impulsó o los movió. ¿Ya? Este verbo impulsar o mover, que es lo mismo inspirar, nosotros también encontramos en Hechos capítulo 27, verso 15, si usted lo quiere buscar. Hechos 27, verso 15, donde nos habla de que el barco que llevaba a Pablo hacia Roma, justo antes que se destrozara en la isla de Malta, se encontró con una fiera tormenta y no pudiendo controlar el barco, a pesar de la experiencia de los marineros, tuvieron que dejar que el viento llevara el barco a donde quiera que soplara. ¿Ya? Entonces, ese es el verbo, hermano. O sea, ese mismo verbo que usa el apóstol Pablo en esta descripción de esta experiencia que vivió cuando lo llevaban para Roma, y mientras iban en alta mar, se levanta una gran tempestad que dice el apóstol Pablo ahí en Hechos que parecía que la nave, o sea que el barco se hundía y se despedazaba. Entonces, pues los marineros, ellos trataron de todas maneras de remar y hacer todo lo que ellos pudieron para ver de controlar el barco, pero el viento era tan demasiado fuerte y poderoso que la experiencia de los marineros no pudo con la fuerza del viento. Entonces, ¿qué hicieron los marineros? Dejaron el barco a la deriva. Dijeron, pues, no, aquí no podemos hacer nada, pues dejémoslo que el viento haga como él quiere y que se lleve el barco para donde él quiere, porque si nosotros le queremos llevar la contraria, pues lo que vamos a conseguir es que se va a destrozar el barco y todos vamos a perecer.
Entonces dejaron el barco a la deriva para que el viento, dice, lo llevara para donde él soplara. ¿Ya? Entonces, esa acción de llevar o de guiar o de dirigir es la misma expresión que usa el apóstol Pablo aquí, el apóstol Pedro, donde dice que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres para que escribieran las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí también encontramos de que el viento movió o dirigió el barco. De esta manera, pues también nos damos cuenta que los escritores de la Biblia no fueron ellos los que se guiaron por ellos mismos, sino que fue Dios mismo el que los guió y los dirigió por medio de la inspiración. Ahora, otro dato importante que también aprendemos sobre este párrafo de Hechos capítulo 27, el verso 15, es que notamos de que los marineros no estaban dormidos ni tampoco estaban inactivos. Aunque el barco ellos lo soltaron, en otras palabras, lo dejaron a la deriva, pero ellos no estaban dormidos, ni tampoco estaban inactivos. Ellos estaban conscientes en sus 5 sentidos cabales. Ellos estaban ahí. Entonces, de la misma manera, también esto indica de que en el momento cuando el Espíritu Santo influyó en los escritores de la Biblia, ellos también no estaban inactivos. Ellos estaban, ¿verdad?, con su conocimiento cabal y con todas las habilidades o cualidades personales que ellos tenían. ¿Ya? Entonces, esto es lo que, ¿verdad?, contrarresta la teoría del dictado mecánico, que el dictado mecánico enseña de que el Espíritu Santo, cuando tomó control de los escritores, ¿ya?, les borró toda la personalidad de los autores de la Biblia, y que prácticamente, pues ellos por eso se le dice el dictado mecánico, porque ellos dicen de que pues Dios los influyó, los controló de una manera tan total que los escritores lo único que hacían era recibir las órdenes y anotar todo lo que el Espíritu les decía. Pero nosotros aquí hallamos bien claramente a través de este versículo que los escritores, ellos estaban activos, ellos estaban en su conciencia, en su consciente, ¿verdad? Ellos estaban, hermanos, con todas las habilidades, ¿verdad?, personales. O sea, el Espíritu no fue que los controló, porque, ¿verdad?, entonces, esto sería, ¿verdad?, afirmar esta teoría del dictado mecánico. Pero hay otro dato importante en este versículo que declara que no fue la voluntad o iniciativa humana la que dirigió la operación al escribir, sino que fue guiada por el Espíritu Santo, que es veraz e infalible. Por eso es que de aquí también, hermanos, ¿verdad?, aquí se entiende de que la inspiración de la Biblia no solamente fue plenaria, o sea, total, ¿ya?, sino que también fue una inspiración verbal. Verbal quiere decir de que cada expresión, cada palabra y cada sílaba de las Sagradas Escrituras fue inspirada por Dios. Hermanos, son datos bien importantes, ¿ya?, porque muchas veces nosotros podemos... pero también, hermanos, otra cosa que quiero aclarar esto es que lo que Dios inspiró fue los escritos originales. Los escritos originales. Así, o sea, cómo lo escribieron cada uno de los escritores en sus idiomas, basado con las cualidades que ellos tenían. Esos son los escritos originales, porque ahora, pues nosotros ya no tenemos los originales. Ya nosotros tenemos traducciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que muchas veces nosotros encontramos errores en las Sagradas Escrituras. ¿Ya?
encontramos errores, pero, o sea, cuando la Biblia está hablando de que ella es inspirada verbalmente, está diciendo, se está refiriendo a los escritos originales. A los escritos originales. Porque ¿sabe usted qué es lo que pasa con las traducciones? Lo que pasa con las traducciones es que hay palabras en los idiomas originales en que fueron escritos, en que fue escrita la palabra, hay palabras que no existen en nuestro idioma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los traductores? Lo que ellos hacen es agarrar una palabra que sea la que esté más cercana a la palabra que ellos quieren traducir. ¿Ya? No es la exacta, pero es la que más se asemeja. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, ¿verdad?, a veces encontramos ciertas discrepancias muchas veces en lo que es la escritura. ¿Ya? Entonces, pero es por eso, porque debemos de saber que nosotros no tenemos los originales, tenemos las traducciones. ¿Ya? Entonces, pero lo que la Biblia está diciendo es en los escritos originales que, hermanos, fueron inspirados verbalmente, que cada palabra, cada sílaba, cada expresión fue inspirada por el Espíritu Santo. La tercera sección, hermanos, y con esto concluimos. Número 3, vamos a ver una colección de datos. Una colección de datos. Estos datos demuestran algo de la variedad del material que Dios llevó a los hombres a incluir en la Biblia. Cuando hablamos de colección de datos, estamos hablando de datos que demuestran algo de la variedad del material que Dios llevó a los hombres a incluir en la Biblia. Porque ¿sabía usted de que en la inspiración no todo fue revelado directamente de parte de Dios? También se hizo uso de materiales que, o sea, ya existían. Entonces vamos a ver esas clases de materiales que, o sea, Dios usó en la inspiración. Número 1, material que vino directamente de Dios. Material que vino directamente de Dios. ¿Cuál es ese material? Las 2 piedras en que fueron escritos los 10 mandamientos. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 9, verso 10. Este es un material que vino directamente de Dios. No lo hizo Moisés, no lo hizo ningún otro artífice. Fue un material que vino directamente de Dios. Vamos a lo que dice Deuteronomio capítulo 9, verso 10. Capítulo 9, verso 10. Y me dio Jehová, note lo que leamos bien detenidamente, mire, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. O sea que lo que nosotros, hermanos, lo que nosotros vemos acá es que las primeras 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, esas provinieron de él. ¿Verdad? No las hizo Moisés, ni las hizo ninguna otra persona. O sea, venían de Dios, ese material. ¿Verdad? Entonces, ahora las segundas, porque usted sabe que Moisés, pues él se enojó cuando vio de que el pueblo se desenfrenó. Y mientras él subió al monte para hablar con Jehová, el pueblo se desenfrenó y entonces le dijo a Aarón, mira, pues el pueblo, que ese descontrol, ese ruido que oigo ahí abajo,
le dice Moisés, pues mira, es el pueblo que se ha descontrolado y están adorando otros dioses, se han hecho dioses de oro. Y entonces Moisés se enojó de una manera tan grande que él vino y agarró las piedras que le había dado Dios allá en el monte y las tiró y las quebró. Entonces, ¿qué pasó? Dios le vuelve a llamar y le dice, sube otra vez y te las voy a volver a entregar. Le dice, pero ahora ya no te voy a dar yo las piedras. Ahora tú las tienes que traer y tienes que escribirlas. ¿Ya? Entonces está bien claro, hermano, ¿ya? O sea, es material, pero este material vino directamente de Dios. Y pues incluso dice que fue escrito con el dedo de Dios. Número 2, material recopilado. Aunque algunas partes de la Biblia se escribieron directamente, otras fueron el resultado de previa investigación para recopilar datos. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Si usted quiere, podemos leerlo para que usted se dé cuenta de que esta revelación no fue una revelación directamente de Dios, sino que fue de material recopilado. Veamos lo que dice San Lucas. Capítulo 4, verso 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces está bien claro, ¿ya? Está bien claro que este material no fue una revelación directa de Dios, sino que fue un material que fue recopilado. ¿Ya? Como escuchamos temprano, Lucas él no anduvo con el maestro. ¿Ya? Se cree de que pues él se convirtió al cristianismo por la evangelización del apóstol Pablo en Antioquía. Entonces él no anduvo con el maestro, pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo lo inspiró. Por eso es que vimos al principio que la inspiración fue un proceso. Fue un proceso porque en los momentos cuando el Espíritu decidió inspirar a Lucas, Él lo inspiró en un proceso para que él empezara a recopilar ese material que al Espíritu Santo le parecía de que tenía que ser incluido en la revelación de Dios. Entonces él empieza a recopilar, a investigar diligentemente, dice, para que conozcas la verdad, lo que indica que lo que Lucas recopiló fue guiado por el Espíritu Santo, de tal manera que lo que él recopiló es, hermanos, declarado como la verdad de Dios. ¿Ya? Entonces, hermanos, esto es material recopilado. Número 3, material profético. Se cree que aproximadamente un cuarto de la Biblia fue profecía al momento de escribirse. La profecía verdadera solamente puede provenir del Dios verdadero que todo lo sabe. Quizás usted me puede preguntar, pero ¿por qué podemos decir de que este material no fue revelado directamente de Dios, las profecías? Porque ¿sabía usted que hubieron muchos profetas que profetizaron, que hablaron por inspiración de Dios, pero ellos no escribieron? Tenemos muchos profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos al profeta Elías, un profeta muy grande, muy reconocido en el Antiguo Testamento, pero encontramos de que el Espíritu Santo,
A él pues no, o sea, él no decidió escogerlo como uno de los escritores de las Sagradas Escrituras. Entonces hay muchos, todo este material de estos profetas que es palabra inspirada, quedó allí. O sea, no la escribieron ellos. Y así hay muchos otros profetas, por ejemplo, Eliseo también, que fue el que le precedió a Elías, también otro gran profeta, y que Dios también habló por medio de él, pero esas profecías no fueron registradas en el momento cuando Dios las inspiró directamente. ¿Ya? Entonces quedaron ahí. Tenemos otros profetas que también todos estos profetas se les llaman profetas preliterarios porque son profetas que tuvieron, o sea, el don de profeta, el ministerio de profeta, pero ellos no escribieron. Tenemos otro profeta allá, hermanos, en el libro de 1 Samuel, el profeta Natán, que fue el profeta que le llevó la profecía o la palabra de Dios al rey David. Entonces, y así, hermanos, sucesivamente hay muchos profetas que, o sea, ellos no escribieron sus profecías, lo que Dios les reveló. Entonces, fue material que fue escrito posteriormente. ¿Ya? ¿Por quiénes? Por aquellos personajes a quienes el Espíritu Santo escogió para que fueran ellos los que recopilaran este material. Bueno, y por último, número 4, tenemos el material histórico. Gran parte de la Biblia narra la historia y lo hace en forma precisa. La mayoría de las porciones históricas fueron escritas por personas que presenciaron los eventos. Por ejemplo, tenemos a Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Él narró la historia, ¿ya? Por ejemplo, él narró todo lo que fueron los viajes misioneros del apóstol Pablo, pero él registró la historia, pero él fue un testigo presencial, porque ¿cómo es que él pudo recabar los datos tan exactamente y en el momento preciso? Fue porque Lucas, él iba juntamente con el apóstol Pablo en todos esos viajes misioneros, y incluso cuando él iba rumbo a Roma, allí también iba Lucas con él. Entonces, esto es un ejemplo de personajes que registraron, o sea, recopilaron o escribieron material de la historia, pero que fueron testigos presenciales. Tenemos también otro que fue de la misma categoría, como lo fue Josué, ya que registró toda lo que es la historia de la conquista de la tierra de Canaán. Pero él fue un testigo presencial porque él era el que dirigía la operación militar. ¿Ya? Entonces, es material histórico. También tenemos la historia de la creación, ¿ya? Que tuvo que ser revelado por Dios a Moisés. ¿Ya? Son materiales, hermanos, que pues en el caso de la creación fue un material que esto sí no lo recopiló Moisés, sino que le tuvo que ser revelado a él por Dios. ¿Ya? Porque nadie existía en el momento cuando Dios empezó la obra de la creación. E incluso pues Adán no existía porque pues todos nosotros sabemos por los registros de la Biblia o del Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que Adán fue creado en el sexto día. ¿Ya? No fue creado ni en el primer día, como para decir que él hubiera registrado los datos ya del segundo día. No, porque él fue creado en el sexto día. Entonces eso indica de que pues era un material que estaba allí, pero que no había manera cómo recopilarlo. Entonces Dios mismo fue el que se lo reveló a Moisés, y Moisés fue el que registró estos materiales históricos. Entonces, con esto, hermanos, terminamos, ¿verdad? Para terminar,
esta variedad de materiales demuestra que Dios algunas veces reveló cosas en forma sobrenatural y directa, y a veces permitió que los autores compusieran su mensaje usando su propia libertad de expresión, pero Él inspiró el producto total. ¿Verdad? O sea, hermanos, eso es claro, ya que en el proceso de la inspiración muchos recibieron revelación sobrenatural y directamente de Dios, pero otros lo hicieron recopilando material. Pero aún así, nos dice acá, hermanos, y por el contenido de la Biblia nosotros podemos entenderlo bien claramente, que aunque ellos recopilaron material, pero ese material, o sea, todo lo que ellos recopilaron fue dirigido, fue guiado por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en conclusión, con esto termino, nunca debemos perder de vista las aseveraciones asombrosas que la Biblia hace de sí misma en el asunto de la inspiración. Ningún otro libro puede compararse con ella. Miren, Dios la inspiró, los hombres la escribieron y nosotros la poseemos ahora por la gracia del Señor. Así es que, hermanos, con esto termino. Y esta ha sido la exposición de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga a todos.